Bien, estamos con el ministro de Energía y Minas, ingeniero Jorge Merino, flamante ministro, yo sé de paso, quien ha estado en el fallido diálogo de Cajamarca el día de hoy. Vamos a hablar también del modelo Payasca, que ha aparecido en el Callejón de Conchucos con la empresa minera Milpo. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Jaime, ¿Qué tal? está? Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que, estando supuestamente de acuerdo en los términos de un acta que además era un acta que simplemente, un acta formal, que simplemente señalaba fechas para las reuniones ya de fondo, finalmente no se haya podido firmar el acta? Bueno, mire, nosotros fuimos con a la amplitud de diálogo y continuando lo que se habló el 4 de diciembre. El 4 de diciembre participaron no solamente las autoridades, sino todos los dirigentes de los frentes de defensa. En reunión de 9 horas explicaron todo lo que tenían que explicar, su punto de vista. Consecuencia de esa reunión quedó pendiente la suscripción justamente de ponerse de acuerdo en 2 puntos concretos. Uno era la continuación de los planes de desarrollo de Cajamarca con las autoridades locales, distritales y provinciales y el gobierno regional. Y el otro tema era justamente fijar ya los puntos, cuándo empezar la discusión técnica de lo que sería el peritaje, ¿no? Era simplemente eso. Entonces, si no, volvíamos nuevamente a discutir los temas políticos, y con el presidente regional, en un momento, se tomó de acuerdo, a sugerencia de él, se fijaron las fechas del 27 de diciembre para, en Lima, discutir con la presidencia. ¿Esto fue sugerencia de Santos? Claro, él escogió la fecha, porque nosotros propusimos otra fecha. Y también él escogió la fecha del 13 de enero para que en Cajamarca se haga la reunión con todos los alcaldes y continuar con los temas del desarrollo regional de Cajamarca. Bueno, entramos a la sala y, para sorpresa nuestra, el premier firmó el acta como correspondía, pero el presidente comenzó nuevamente a pedir opiniones a los asistentes. En otras palabras, no quiso firmar el acta, ¿no? Entonces, no quiso firmar el acta y se retiró. Nosotros continuamos con toda la tolerancia para poder invocar que firmen el acta, recapaciten, y él salió a la plaza, donde ya estaba el presidente del Frente de Defensa, y nosotros nos quedamos allí con otros alcaldes. Estaba el alcalde de Cajamarca, estaba el de Contumasá, habían alcaldes distritales, estaba el de La Encañada, estaba el obispo, estaba el defensor del pueblo, estaba la Cámara de Comercio, el gobernador, y ellos comenzaron a firmar, se ha firmado el acta, claro. No. Y nos quedamos ahí. ¿El de La Encañada también? Claro, el de La Encañada también, pero con que hemos hablado. Pero no el de Guasmín, ni el de Celendín. No, el de Celendín no estuvo. No estuvo. Él no estuvo. Estuvo en la reunión previa, pero no se quedó. En suma, yo creo que es un tema de esperar de que ellos reflexionen, y nosotros deberíamos entender de que esto es importante para todos, hay que encontrar una fórmula ganadora, y lo que estamos buscando como gobierno es justamente, con la mayor transparencia, el mayor equilibrio, mirar ganar la confianza con este estudio técnico, este peritaje técnico, que la confianza crea en su estado. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con toda precisión. Pero precisamente, digamos, algo de lo que se ha quejado Santos es de que no hubo ninguna explicación, nada, simplemente se limitaron a hablar de las fechas. ¿Tenía sentido un desplazamiento de 4 ministros a Cajamarca para simplemente discutir fechas de reuniones y no llevar ya alguna clase de planteamiento, sino nombres de empresas que hicieran el peritaje, por lo menos discutir un poco acerca de los cuales serían los criterios con los que se escogería estas empresas, en fin, para alguna clase de presentación, algo? No, justamente el 27, y nosotros queríamos hacerlo inclusive este jueves, ya una discusión técnica sobre los términos de referencia, el alcance que tendría esta revisión, si la mitigación o las compensaciones son suficientes, cómo mejoraríamos el tema. Partimos pues del concepto de que queremos ver el tema del agua, si es suficiente, bueno, pero todo ese tema. Pero algo de eso no se podía iniciar hoy día. ¿Para qué fue usted, por ejemplo? Nosotros fuimos primero, hicimos varias cosas. Primero,
sobrevolamos la zona de del proyecto y, por ejemplo, pudimos comprobar que hay lluvias, hay sedimentos, hay cosas que están comprometiendo la seguridad misma digamos, de los ductos. Ya, bueno, eso no tenía Ese nada es un que tema, ver, pero no tenía nosotros nada que teníamos ver que ver con el eso. diálogo. Pero, y luego en el tema digamos, de la presencia nuestra, obedecía a que dar la confianza a ellos de que nosotros estamos viendo no solamente el tema, digamos, del proyecto en sí, sino el tema ambiental y el tema del agua, porque hemos ido también con el ministro de Agricultura, hemos ido con el ministro del Medio Ambiente, y el tema era que toda la discusión del 4 de diciembre, donde ya se hablaba ampliamente de las razones, ya se había conciliado estos puntos. Pero estos puntos se refieren simplemente a que va a haber una empresa que va a hacer un peritaje. Así es. Ese es un punto, y el otro punto es el desarrollo de Cajamarca. Es que en eso se había coincidido, ya se había coincidido para poder hacer, justamente faltaba suscribir las actas para empezar estas nuevas etapas. Y esa fue la razón de la visita. Pero eso no se había conversado entonces previamente con Santos, es decir, lo que yo decía al comienzo, tendría que haber una buena prenegociación para saber exactamente quiénes pueden participar. Se ha cursado cartas inclusive. ¿Sí? Claro. ¿Y los temas eran simplemente estos? Los temas eran la continuación del diálogo en los puntos que estaban pendientes. O sea, no se firmó las actas anteriores, se leyó, el procurador lo leyó, el representante del pueblo lo leyó el acta anterior. Y bueno, inclusive... Porque yo no hubiera podido aprovechar el presidente del Consejo de Ministros o usted como ministro de Energía y Minas para hacer un poco de docencia y explicar, en fin, qué cosa es un estudio de impacto ambiental, si se puede hacer un peritaje, si se puede hacer, bueno, quizás cómo escoger a una empresa, qué tipo de empresas hay en el mundo, qué alternativas hay y crear un poco, digamos, establecer los marcos, aunque si no entrar muy al fondo, por lo menos establecer algo para poder de alguna manera... Pero justamente la invitación a un amplio debate técnico, inclusive, por ejemplo, el presidente del Colegio de Abogados decía que ellos no conocen del tema del agua, lo que conocen son los comuneros que viven ahí en las tierras. Entonces le dijimos, pero justamente todos los que puedan opinar técnicamente de por qué se seca el agua, cómo va a afectar, todos están invitados a esta discusión técnica. Una discusión técnica sobre este tema no puede ser pues amplio, con políticos o con gente que no va a opinar y no va a aportar sobre ese tema en particular. Entonces los alcaldes pueden estar presentes, pueden traer todos sus representantes técnicos si quieren. Pero ese es el tema, ¿no? O sea, hay una vocación de continuar con este tema, encontrar una solución, que ellos vean que vean que el esfuerzo que está haciendo el Estado es en forma transparente, muy, digamos, vamos a hacer estrictamente, le vamos a poner una propuesta amplia de opciones para discutir con ellos. De acuerdo, pero da la impresión, usted señala que ha habido cartas previas, pero sí, da la impresión de que esa prenegociación no ha sido bien hecha, porque al final, no sé, da la impresión de que ellos esperaban algo más, alguna presentación adicional. No se pusieron de acuerdo en quiénes podían participar o no, ellos exigieron que estuvieran presentes los que no habían estado presentes al principio, Saavedra y compañía. Digamos, hay que estar de acuerdo sobre qué se va a conversar y cómo se va a conversar antes de sentarse a conversar, porque si no esto... Claro, es que ya no es la primera vez, el 4 tampoco se llegó a acuerdo y lo quisieron firmar, después lo firmaron. Pues no, claro. Es un tema... yo entiendo que ellos en realidad, los radicales no les conviene firmar porque tendrían que aceptar el peritaje, digamos, y si el peritaje sale favorable de alguna forma, aunque fuese con modificaciones, se verían obligados a aceptarlo, y ellos aparentemente no quieren aceptar, digamos, están en una posición radical precisamente, ¿no? En eso consiste. Pero no se trata de hacerles el juego, pero de alguna forma hay que tener un poco más de muñeca para que pese a eso, lograr que firmen. Seamos optimistas, seamos positivos. Entiendo que han firmado más alcaldes y así se van a ir sumando. Yo creo que en general la opinión pública del mismo Cajamarca ven que la presencia... Estamos abriendo una oficina en Cajamarca para acelerar todo su proyecto de desarrollo. Por ejemplo, la presa Chonta, que es agua para Cajamarca. Eso se va a realizar. La ministra de Inclusión Social está
trabajando todos sus programas a toda velocidad. Y todos los alcaldes, por ejemplo, hoy día el alcalde de Contumazá nos hablaba que está lejos del tema, también se va a hacer todo eso. Ahora, ¿por qué carreteras y todo eso? No van con una propuesta a la zona misma de influencia, ampliada, digamos, a las 5 cuencas, una propuesta un poco como la que ha hecho la gente de Sierra Productiva, es decir, van a los caseríos, a las comunidades con una propuesta de desarrollo tecnológico, es decir, de hacer construir pequeños reservorios para hacer riego por aspersión, aumentar la productividad, salir de la pobreza. El gobierno va y les propone esto, pero para eso, claro, hay que hacer los reservorios arriba, hay que hacer esto como parte del desarrollo de Conga. Entonces ahí usted va a voltear seguramente a la opinión pública. Justamente el tema, el modelo que después podemos hablar va a eso, ¿no? El modelo que hemos hecho, por ejemplo, en Magistral. Hacerlos inclusivos desde el comienzo. Ampliar esas 5 cuencas, por ejemplo, lo que usted dice, Jaime. Todos coincidimos en eso. Y eso, inclusive la misma empresa, tiene que ampliar sus círculos de influencia, ¿no? Y eso, en verdad, creo que... De acuerdo, una cosa es la empresa, pero la empresa pues ya tiene muchos anticuerpos, ¿no? Y Anacacha, en Cajamarca, quizás el gobierno debería ir con una propuesta de desarrollo agrario, rural, en toda esa zona, pero hablada directamente a la gente. Oiga, usted, vamos a hacer esto, vamos a hacer estos reservorios, vamos a construir... Justamente la presencia de los ministros, sobre todo este grupo que encabeza el ministro Cornejo, es para eso. Para encontrar fórmulas de ese tipo, que lleguen directamente a los comuneros más pobres. De acuerdo, eso es lo que debería Ese hacer. es el tema. Y coincidimos que las 5 microcuencas tienen que ser abordadas con esa idea, ¿no? Bueno, hablando de eso, usted me menciona efectivamente, hay este proyecto que ayer fue visitado, en fin, por el presidente del Consejo de Ministros, por usted mismo, en Payasca, en Ancash, en Conchucos, ¿no? En Conchucos. Con la empresa Milpo, y de acuerdo a la nota de prensa, pues se trata del nuevo modelo de minería responsable. ¿En qué consiste ese modelo? Bueno, en realidad es una mezcla de varias cosas. Primero, si recuerda, hace como 5 años, yo vine acá a este programa, y usted me entrevistó, Jaime, y hablábamos de las Bambas. Sí. En las Bambas partimos con un fideicomiso social, ¿no? Que ahora se ha convertido en fondo social. Aquí en Conchucos, desde mayo del año pasado, directamente con las comunidades, tanto de Conchucos como Pampas, y las autoridades elegidas, se empezó una conversación casi puerta por puerta, en muchas asambleas, y se les explicó lo que significaba una minería moderna responsable. Es decir, directamente con las autoridades, empoderándolas, ¿no? ¿Y cuál ha sido el resultado? Que se ha negociado, pro inversión en este caso, con los terrenos, por ejemplo, un usufructo de los terrenos, y del SAC que ya han recibido 15 millones de soles, que es el 30% de los pagos que van a recibir por todo el tiempo que se va a usar las tierras. Pero además se ha formado un fondo social que incorpora a estas 2 comunidades y obviamente también a la zona de influencia, que es el distrito de Conchucos. Este fondo social ayer nomás ya recibió $4.400.000. El momento que se ejerza ya la opción, termine el estudio de factibilidad, van a recibir un mínimo de $10 millones. Y luego, durante la vida de operación de los 15 años que va a durar esta mina, reciben 1.5% de las ventas, ¿no? Lo cual indirectamente... 1.5% de las ventas. De las ventas. Ahora, eso los hace indirectamente pues, socio del proyecto. Claro. Lo interesante es que el proyecto aún no ha empezado. Claro. Empieza la exploración y ya están recibiendo. Empieza la construcción con mayor razón. Y evidentemente todo el tiempo que dure el proyecto, además hay un tema importante. Se ha hecho un comité que integra la comunidad, el Ministerio de Energía y Minas, Milpo, en este caso el inversionista, y se monitorea todo el tema ambiental desde el comienzo. Participan en todo el diseño, por ejemplo, en este caso la relavera, del tema del agua, ¿no? Tenemos una notita hecha por Ana Vergara sobre este asunto, sobre lo de Payasca, a ver si la podemos ver. Este es el modelo de promoción de inversión que hay que hacer en el país. Es decir, con las comunidades, con el Estado y el inversionista. Pero sobre todo buscando que haya una verdadera inclusión social desde el primer día que empieza un proyecto.
La comunidad de Conchucos ha marcado la pauta en la buena relación con la minería en el país. Ubicada a 600 kilómetros de Lima, en la provincia de Pallasca del departamento de Ancash, es el lugar donde se va a desarrollar el proyecto minero Magistral, un proyecto cupífero a cargo de la compañía minera Milpo, cuyas reservas estimadas son de 103 millones de toneladas de cobre. Tras un largo proceso de diálogo que vino desde abril del 2010, con las poblaciones ubicadas en las zonas de influencia directa e indirecta del proyecto, el pasado 4 de diciembre aprobaron en una asamblea extraordinaria la ejecución de este proyecto. Estuvieron presentes más de 500 representantes de las comunidades de Proinversión y de la empresa Milpo. Este fin de semana se firmó el contrato de usufructo, superficie y servidumbre, por el cual la comunidad campesina de Conchucos recibió un primer cheque como compensación por el uso de sus 250 hectáreas de tierras por un monto de 15.200.000 nuevos soles. Paralelamente, se firmó el convenio marco de acuerdo social, a través del cual las comunidades de Conchucos y Pampas recibieron como aporte directo al Fondo Social Magistral $4 millones del Estado, además de $400.000 como primer aporte de la empresa. Este fondo recibirá el 1.5% de las ventas durante toda la vida del proyecto, además de los programas de responsabilidad social que debe realizar el inversionista y que están contemplados en el contrato. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la última parte de esta entrevista. Cuando estás controlado, los ataques de asma no son una opción. Cuídate. Un exitoso programa de RIMAX Seguros para el control y seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas. RIMAX Seguros. Hola, fue una de las primeras palabras que se dijeron. De pronto, el Perú comenzó a hablarse. Se hizo más hermano, se hizo más peruano. Descubrimos que comunicarnos era mágico. Y que lo importante no es cuántos kilómetros viaje nuestra voz, sino lo que conseguimos cuando llega donde queremos. Nos dimos cuenta que unidos podemos más y que conectados al mundo podemos soñar y convertir posibilidades en realidades. Pero además descubrimos algo aún mejor. Un país conectado es un país que progresa, un país que se siente orgulloso. En esta Navidad, los 17.000 peruanos que trabajamos en Telefónica ofrecemos nuestro esfuerzo para seguir uniendo a más peruanos. Telefónica. Para que el vino sea vinito, sumamos la nueva Andrews Triple Acción, que además alivia el dolor de cabeza. Andrews, lista al instante, para actuar al instante. Con Jorge Merino, ministro de Energía y Minas. Bueno, sobre este asunto de Pallasca, de Milpo, en esta zona de Conchucos, es interesante este fondo social, en fin. ¿De cuánto es la inversión minera? Bueno, Milpo ha estimado $700 millones. 700 millones de dólares. Y es una inversión mediana, digamos. Es mediana, pero con la idea es que, como es un distrito minero, porque esto está ubicado al norte de Antamina, después viene Pierina, viene Atochicama, es una zona rica, no solamente en cobre molibdeno como es esta mina, sino tiene oro, ¿no? Y Milpo tiene 13.000 hectáreas por explorar. Es una zona que promete mucho, ¿no? Porque veo que solamente es una comunidad con la que van a trabajar. Bueno, la dueña de los terrenos es una comunidad. Con ella se firmó el contrato por uso de sus tierras, pero a la otra comunidad vecina, donde se amplía el resto de exploraciones, entra al Fondo Social también. Son dos comunidades grandes, ¿no? De acuerdo. Bien, ministro, bueno, ojalá que este modelo, digamos, pueda extenderse, ¿no? Y efectivamente... Yo creo que sí, porque si bien es cierto, el Estado ha promovido estas concesiones, no es excluyente que también los privados miren al Estado, y el Estado puede participar con ellos. La tripleta Estado, comunidad de inversionistas funciona. ¿Este fondo social quién lo administra? Este fondo lo administra los beneficiarios, en este caso las dos comunidades y el inversionista. Ah, los dos juntos. Pues eso es como en Las Bambas igual, ¿no? Como en Las Bambas, exactamente. De acuerdo. Como en Las Bambas. Y como en Tintaya, ¿no? Creo que también hay un fondo. Hay un fondo también, hay un fondo y hay una fundación ahí, ¿no? Una fundación. Y hay como 7 fondos ya, ¿no? Sí. Es más, este modelo se ha derivado también, por ejemplo, hasta Paita. Paita, el 2% de los concesionarios también va a un fondo.
Entonces yo creo que esa forma de incluir a las poblaciones en las inversiones funciona, definitivamente, ¿no? Bueno, pues, y creo que sí es importante en el tema nuestro de minería, y en caso de que la presencia del Estado como fiscalizador, hay que garantizar eso. No, claro, ¿no? obviamente. Definitivamente, eso sí es muy importante, pero además la gente lo pide. La presencia del Estado también lo pide para que se acompañen en el desarrollo de sus proyectos. Bueno, pues, pero dicen que si esa función está en el Ministerio de Energía y Minas no funciona porque no puede ser parte a la vez, impulsor de la inversión, al mismo tiempo fiscalizador, bueno, o aprobador del estudio de impacto ambiental, que esa función debería pasar a otra entidad. Nosotros estamos conversando esto con el ministro de Medio Ambiente y con Agricultura y también con el Premier, y estamos buscando una fórmula que sin que esto demore las aprobaciones de los proyectos, haya pues una visión transversal de las cosas. ¿no? Claro. Lo mismo que ha sucedido con las zonificaciones económicas, porque tiene que ser una visión transversal, no puede ir solamente a un lado, ¿no? Y en esto aprovecho, Jaime, porque ya tenemos, por ejemplo, en este momento 11 proyectos con estudio de impacto ambiental aprobados, estamos hablando de 18.000 millones de dólares. Entonces lo que nos corresponde a nosotros ahora, en un nuevo enfoque que queremos dar, es justamente ir a las zonas, a las comunidades, ver sus programas sociales por delante y luego ver su ruta crítica de estos proyectos. Y el gobierno debería llevarles un programa de desarrollo a todas las cuencas, a toda la zona, digamos, ¿no? Un programa de desarrollo agrícola, etcétera. Una propuesta, digamos, ¿no? Que básicamente incluya cosas como sierra productiva y otras, ¿no? Sin duda, estamos capitalizando todas estas experiencias y sin duda creo que este gabinete tiene mucho componente técnico, queremos hacer las cosas muy rápidamente, queremos ser proactivos en la solución de las cosas, ¿no? Muy bien, ministro, gracias por su participación en la hora. Vamos a una pausa, regresamos ahora con la ministra de Educación, Patricia Salas, porque ha habido cuestionamientos al tema de la carrera pública magisterial, no se sabe si esta se mantiene o no se mantiene o en qué forma se mantiene, y otras críticas que vienen de personas como Idelbex, por ejemplo. Regresamos.